Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Por si no lo sabes, yo soy Raquel y esto es Micrófono Abierto. Cuando decimos que somos diferentes, ponemos de manifiesto nuestra singularidad, aquello que nos hace únicos. Hoy abrimos micrófono para hablar de las diferencias y de las etiquetas que definimos en base a estas, de cómo nos relacionamos y cómo nos comunicamos a través de esas etiquetas, del valor que le conferimos. Hoy filosofaremos y reflexionaremos sobre todos estos temas a los que os invito me acompañéis esta noche. Cuando decimos que somos diferentes, podemos hablar de diferentes aspectos, como pueden ser el físico, lo que hemos aprendido, nuestra personalidad. De alguna manera es como si dijéramos que las diferencias pueden hacer referencia a tres grandes aspectos o grupos que podríamos clasificar. Las más personales, las familiares y aquellas que vienen dadas por las experiencias que vivimos a lo largo de nuestra vida. Cuando nacemos, heredamos la información genética de nuestros padres en cuanto a nuestros rasgos más físicos, el color de los ojos, el color de la piel, el sexo, nuestra salud. Diríamos que serían los aspectos más familiares. Pero también es verdad que luego cuando vamos creciendo aprendemos toda una serie de comportamientos y pautas, bien que podemos aprender imitándolas o bien que podemos aprender por todo lo contrario, por lo opuesto, ¿no? Por hacer todo lo contrario, que tienen que ver con nuestro entorno, con el lugar donde vivimos, con el momento histórico en el que hemos nacido y estamos viviendo, con el contexto social, económico, cultural y político. Nos estamos refiriendo en este caso a esos aspectos que aprendemos. Pero además, no podemos olvidarnos, y no porque estén en la última posición son menos importantes, todas esas habilidades, capacidades que adquirimos a lo largo de nuestra vida en relación a todas esas experiencias vitales que cada uno vive y que tienen que ver con las decisiones que tomamos y que tienen que ver con cómo gestionamos las situaciones. En cualquier caso, hablemos de lo que hablemos, del ámbito de las diferencias que hablemos, una cosa hay que tener en cuenta y es que todos estos factores son factores que nos vienen dados. No los elegimos. No los elegimos nosotros como elegimos un avatar o la apariencia de un avatar en un juego de consola. O como elegimos las armas o elegimos el mundo abierto, la aventura que queremos jugar en ese momento. Nos vienen dados por nuestros padres, nos vienen dados por el lugar donde vivimos que no elegimos y por el entorno. Nos vienen dados por la propia experiencia y el propio aprendizaje y las capacidades y habilidades que adquirimos a lo largo de la vida. Estas diferencias que existen en nosotros también existen en el mundo vegetal y en el mundo animal, en la naturaleza en sí. En cierto sentido, la vida es, a través de estas diferencias, que garantiza su continuidad, su existencia. La propia evolución es una diferencia. Entonces, llegados a este punto, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que los seres humanos, en la medida que tenemos inteligencia, que somos seres inteligentes y que creamos un lenguaje para comunicarnos, definimos unas etiquetas para identificar estas diferencias. Unas etiquetas a las que además les conferimos valor. Siendo así, podemos encontrarnos que una persona que ha nacido en un determinado país, que tiene un determinado color de piel y de ojos y que presenta un determinado estatus económico y cultural, cobra mayor relevancia que otra persona que ha nacido en la otra parte del mundo, con otro color de piel y de ojos y con otro estatus económico y cultural. Esto
que no existe en el mundo animal, en el mundo vegetal, en la naturaleza, esto lo hacemos nosotros. Lo hacemos nosotros cuando valoramos esas etiquetas que, recordemos, definían unas diferencias que nos vienen dadas. Esta es la distorsión que hacemos. Es la distorsión que hacemos como seres inteligentes que utilizamos un lenguaje. Conferir valor a aquello que nos viene dado. ¿Y qué conseguimos con todo esto? Al final, lo que estamos haciendo sin darnos cuenta es enfatizar, poner el punto de atención en las diferencias, en aquello que nos hace único, en aquello que nos hace individuales, en aquello que nos separa. Y perdemos de vista lo que compartimos, lo que tenemos en común. Y este proceso de expresión, de comunicación, de relacionarnos, también es un proceso de pensamiento, es un proceso o es una perspectiva también de ver el mundo, de vernos a nosotros, de ver la sociedad, de vernos con respecto al resto de vida que comparte este planeta. Y en relación a esa misma vida, tanto sea vegetal como animal, igualmente nos valoramos superiores. Cuando valoramos las etiquetas, cuando nos creemos el valor que le damos, cuando radicalizamos posturas, es que obtenemos los resultados de la realidad que nos encontramos hoy en día y que al fin y al cabo se traduce en la destrucción de ecosistemas completos, la extinción de especies y especies de animales, el cambio climático, la destrucción del planeta Tierra en el que cohabitamos y coexistimos con otras formas de vida, nuestra propia destrucción, en la forma de guerras absurdas y sin sentidos, basadas en dominios de poder, en fronteras inexistentes, en querer afianzar diferencias de unos respecto a otros. Me gusta mucho escuchar música, como la gran mayoría de la gente, y al final las canciones que más disfruto son aquellas que más transmiten o despiertan en mí esas emociones, ¿no? Al final son esas canciones que son redondas, que son completas, que son ejecutadas por diferentes instrumentos, que consideran tanto una base instrumental de batería con su ritmo, unas guitarras, un bajo, la propia voz. Al final lo que decíamos, diferencias que se complementan, que se aunan, y de esa unión pues llega la ejecución tan extraordinaria de esa canción. De la misma manera, debieran ser esas diferencias para nosotros. Al final, no se trata de que esas diferencias queden difuminadas o se pierdan simplemente. Se trata de que sumen, no de que resten. Esa es la clave. Se trata de que sumen, no de que resten. De que incluyan, no de que excluyan. De que integren. Porque sólo así podremos disfrutar de la grandeza, de la variedad que nos ofrecen esas diferencias. Ya lo vemos constantemente en el día a día. Cuando gestionamos de forma colectiva cualquier situación, pero lo hacemos desde las diferencias, esa problemática o esa escena no varía, no cambia, no evoluciona, no avanza. Diferente es cuando nos aunamos y, a pesar de las diferencias, buscamos todos el mismo objetivo, nos focalizamos, nos unimos en eso, sumamos esas diferencias para lograr eso, ¿no? Hablábamos antes de la música, de una orquesta, de una banda. Podemos verlo en el fútbol. El fútbol es exactamente lo mismo. Al final tiene que haber un portero, un defensa, un medio, un delantero. ¿Quién gana los partidos? No el individuo con sus diferencias, sino el individuo con sus diferencias cuando se aúna con el resto y forma el equipo.
En cualquier conflicto que se dé, siempre hay dos posturas diferenciadas. Estamos focalizando las diferencias nuevamente. ¿Cuándo desaparece ese conflicto? ¿Cuándo se gestiona ese conflicto? ¿En qué consiste la mediación? En aunar, en buscar un punto en común. Hablábamos del fútbol. A mí antes me gustaba, bueno, yo soy del Barça y he jugado a fútbol y me ha gustado seguir el fútbol, pero llegó un momento en mi vida que dejé de ver fútbol porque me cansé de esas batallas con los clásicos o incluso con equipos de la misma región, ¿no? Esas batallas mediáticas, ese bombo y platillo, ese buscar las diferencias y fomentar las diferencias en lugar de quedarnos con, caray, tú puedes ser del Madrid, yo puedo ser del Barça y cada uno defenderá lo suyo, pero terminemos el partido y vayámonos juntos a tomar unas copas y a reírnos. Y si tú has ganado, no significa que seas mejor. O si has perdido el partido, tu equipo, no significa que seas peor, significa que hoy ha sido así. ¿Por qué no simplemente disfrutamos del deporte? Pues un poquito es todo esto que estamos comentando. Todo esto, pero puesto en un contexto más general, pero que al final lo podemos aplicar a lo que queramos en nuestro día a día. Y sobre todo que tengamos en cuenta eso, que como sociedad seamos conscientes que cada vez que de manera inconsciente o consciente, intencionada o no, por no tener tiempo o no pensarlo, cada vez que pronunciamos nuestras diferencias y obviamos o perdemos de vista aquello que nos une, el punto en común, aquí hay una serie de intereses que están trabajando en menor beneficio del individuo, del ciudadano y del colectivo en general, basados muchas veces en unas decisiones totalmente egoístas y ajenas al propio colectivo y a la propia sociedad. Esto es serio, esto se comenta de muchas maneras, esto lo vemos, pero quizás debiéramos llegar a este punto de la reflexión, es decir, por qué se dan, cómo nosotras lo favorecemos individualmente y sin darnos cuenta en nuestro día a día, ¿no? Entonces, buscar el punto en común en nuestro día a día, ¿qué significa o en qué se traduce? Pues que sí, que somos conscientes de nuestras diferencias, eso ya lo sabemos perfectamente, pero tenemos que empezar a ver el otro diferente, pero con lo que nos une a él. Podríamos hablar de empatía, hablando ya de tú a tú y de personas y de cómo nos relacionamos, pero incluso a otro nivel, a un nivel mucho más, buscar el origen o aquello que nos une desde lo más intrínseco, ¿no? Lo más esencial. Y es que al final todos somos seres humanos. Todos somos personas, da igual que hayas nacido en Alemania, en Estados Unidos, en Japón o en África, da igual que tengas los ojos azules, verdes, marrones, grises, da igual que seas rubio, pelirrojo, castaño, más alto, más bajo, más alta, más baja, hombre, mujer, da igual porque como decíamos, todo eso nos viene dado. Y son las diferencias, pero ¿qué tenemos en común? Que todos somos personas, somos seres humanos, vivimos en este planeta y coexistimos en este planeta con otras formas de vida también, como son el mundo vegetal, los animales. Vamos a centrarnos un poquito en todo eso para variar, a ver, no sé, dónde nos lleva, quizás nos sorprendamos. Como resultado de la realidad que hemos construido, en base a las diferencias, a sus etiquetas y la valoración de estas, nos encontramos ante nuestra propia destrucción, en la forma de guerras absurdas. Nos encontramos ante la destrucción del mundo vegetal, la extinción del mundo animal, los problemas del clima, la destrucción del planeta Tierra en el que todos cohabitamos y coexistimos.
Y frente a esta realidad, ¿cuál sería la alternativa? La alternativa quizás pudiera ser que prestáramos atención a aquello que compartimos, como decíamos antes, aquello que nos aúna, porque desde ese punto de vista, desde esa amplitud de miras, quizás podríamos vivir con respeto, con paz, con equilibrio y en armonía. ¿Y cómo podríamos conseguir todo esto? En primer lugar, está claro, tomando conciencia de la situación, y un poquito es todo lo que estamos comentando, darnos cuenta de lo que hacemos, cuándo lo hacemos, cómo lo hacemos, si lo hacemos en broma, pero sí que seguimos haciéndolo. Ese es el primer paso. En segundo lugar, la educación. Siempre hablamos de la educación, que es esencial, pero no hablamos de la educación de lo que se imparte en los colegios, no. Hablamos de la educación en primera persona. Hablamos de evitar situaciones en las que comentamos, nos burlamos, nos reímos de aquello que es diferente a nosotros, de aquellas personas que son diferentes a nosotros, que han nacido en otro lugar, que tienen otro color de piel, que tienen otra cultura, que tienen otro contexto económico y social y político. Es una cuestión de valores, al final. Se trata de sumar, de enriquecernos, de aunar, porque igual que pasaba con la banda de música o el equipo de fútbol, es cuando estamos unidos, cuando somos un equipo, cuando somos un colectivo, cuando somos una sociedad, que conseguimos mejores resultados, que logramos cosas diferentes. Y quizás, viendo el mundo en el que vivimos, la realidad que hemos creado y el futuro al que nos dirigimos, quizás nos merecemos cosas diferentes. Nosotros y la nueva generación que viene detrás nuestro. Porque las grandes cosas, los grandes cambios, siempre vienen por cositas pequeñas, siempre vienen por una primera idea, una primera ilusión, un primer deseo, una visión de algo que es imposible a priori, pero que acaba tomando forma. Y quizás esto es precisamente el motor de ese cambio. Puede serlo, al menos. Puede serlo si así nos damos cuenta, si así lo deseamos y si así nos aunamos todos para lograrlo. Y hasta aquí este podcast, que espero os haya gustado o al menos entretenidos, porque ya sabéis, yo soy Raquel y esto es Micrófono Abierto.